Vamos a ir con este segundo ejemplo, en donde vamos a trazar en la perspectiva isométrica este cono de dos radios. ¿Ya? Tenemos entonces un cono que está formado por una base circular de 80 de diámetro y tenemos al medio un corte en el que se forma un diámetro de 40 unidades. Entonces vamos a pasar este dibujo a AutoCAD. Yo aquí lo tengo pasado, pero vamos a eliminarlo para poder graficarlo nuevamente. Entonces, vamos a definir aquí los ejes de eh, de nuestro dimétrico. Entonces, con ejes de 200 y 100 a los costados es suficiente para poder dibujar todo nuestro elemento, ¿cierto? Entonces vamos a crear este cuadradito de aquí al centro. Le vamos a dar 20 de lado. Entonces vamos a pasarnos a la capa de contorno y vamos a dibujar este cono. Este cono tiene 80 en la base. Sabemos que tiene 50 hasta este radio central y ese radio central es de 20, ¿cierto? Después terminamos subiendo otros 20 y con eso tenemos definida la forma del cono. En la elevación, eliminamos esta línea, que fueron líneas auxiliares que trazamos. Y la vista del cono en el perfil es exactamente la misma, entonces podemos hacer el mirror respecto del eje, perdón, podemos hacer el espejo respecto del eje vertical y trazamos así nuestra vista de perfil. Entonces lo que nos resta es crear la vista de planta. Sabemos que tenemos que partir de un cuadrado, ¿cierto? Y en este cuadrado va a ir inscrito un círculo de un diámetro de 80 y otro círculo de un radio de 20, que es un diámetro de 40. ¿Ya? Entonces eliminamos estas líneas que fueron auxiliares y ahí tenemos el dimétrico de este cono. Ya vamos entonces a el isométrico. Vamos a trazar nuestros ejes del isométrico, 100, 100 y 100, a 30 grados, ¿cierto? Y vamos a separarnos del centro. Vamos a separarnos una cantidad de 10 y digamos 20. Entonces vamos a separarnos una cierta cantidad del eje para poder observar mejor el dibujo. Entonces lo que voy a hacer en principio es copiar el plano de planta. Entonces voy a crear el cuadrado de 80 por 80. Y sobre este cuadrado de 80 por 80 tengo que trazar esta elipse que representaría mi circunferencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo en principio con el método clásico para versiones antiguas de AutoCAD y después vamos a ver que es sencillo hacerlo con el método del IsoDraft, que es una utilidad nueva del programa. Entonces vamos a crear estos planos que nosotros vimos que nos servían para poder trazar en diferentes proyecciones horizontales y verticales la circunferencia, ¿cierto? Este vendría siendo mi plano principal en donde yo dibujo directamente un círculo. Luego proyecto estas líneas hacia la derecha, después a 30 grados, a 30 grados, y en la intersección con las diagonales encuentro las posiciones de la elipse, ¿cierto? O sea, la elipse eh, nosotros la dibujamos con un eje principal y un eje secundario. Ahora este círculo no me sirve en este caso porque este círculo obviamente está en el plano vertical y yo lo que quiero son círculos en el plano horizontal. Entonces vamos a traspasar estas proyecciones al plano horizontal. Es sencillo nuevamente, proyectamos estas líneas hacia la horizontal, trazamos las diagonales y volvemos a trazar la elipse con su eje principal entre estas dos intersecciones y su eje secundario. ¿Ya? Entonces de esta forma yo puedo aquí copiar esta elipse y pasarla a mi dibujo. Entonces ahí tengo la elipse definida en el sistema isométrico. Y así que ustedes tienen versiones más nuevas de AutoCAD, como ya les mencioné anteriormente, ustedes lo único que tendrían que hacer es identificar mediante las diagonales donde está el centro de su círculo, activar el IsoDraft
en este caso en el plano horizontal, que vendría siendo el isoplane top, activan el isodraft, van a ver cómo se mueven las grillas a la posición horizontal, ¿cierto? Y de esta manera ustedes pueden ir al comando elipse, axis end, escribir isocircle y definir únicamente el centro y el radio para poder definir su círculo en el sistema isométrico. Y a este círculo de diámetro 80 vamos a definir también el círculo isocircle de un radio de 20, ¿cierto? Para el diámetro de 40. Entonces con eso nosotros tenemos copiada la planta de nuestro objeto. Vamos entonces con las alturas. En esta capa de alturas vamos a marcar las alturas de los puntos notables. Uno de ellos es necesariamente la cúspide, ¿cierto? Que va en el centro. Entonces vamos a trazar la altura en la elevación y la vamos a mover hacia nuestro dibujo isométrico, ¿cierto? En el centro de nuestro dibujo. Y las otras alturas notables vendrían siendo los extremos de nuestra circunferencia. Entonces digamos que son estos dos puntos. Estos dos puntos los estaríamos moviendo entonces a sus respectivas posiciones en el isométrico, ¿cierto? Que en este caso vendrían siendo los extremos de la circunferencia. Entonces vamos a mover este hacia el extremo izquierdo de la circunferencia y vamos a mover este otro hacia nuestro extremo derecho. Ya recordemos que aquí estamos en una visión oblicua y por lo tanto este no es el punto que yo había identificado aquí en la planta, ¿cierto? Son estos dos puntos los que yo había identificado. Entonces ahora lo que hay que hacer es trazar directamente las líneas en las alturas correspondientes y para eso obviamente nos vamos a ayudar de nuestros planos, ¿cierto? Nosotros sabemos que este círculo en realidad está a una altura de 50 y por lo tanto lo que voy a hacer es copiar este circulito de aquí y lo vamos a levantar a su altura correspondiente que ya la tenemos marcada, ¿cierto? Que serían estos 50 de aquí. Luego, en este punto de aquí arriba está la cúspide de nuestro cono. Por lo tanto, nosotros directamente podemos activar la capa contorno y empezar a dibujar todos los contornos desde la cúspide hacia abajo. Ya vamos a hacer eso. Entonces voy a colocarme aquí en la cúspide y me voy a ir tangente a la circunferencia, ¿cierto? Que sería la visión que se me generaría de este cono, ¿cierto? Entonces vamos ahí, tangente, tangente. Luego vamos a trazar la elipse nuevamente. Vamos a especificar una elipse isocircle, centro y radio. ¿Bien? Entonces sabemos que la parte de adelante de esta elipse es visible y la parte de atrás queda detrás de la parte superior del cono. Entonces esta parte de atrás nosotros la vamos a eliminar, la vamos a cortar. ¿Para qué? Para poder pasarla después a una capa de líneas ocultas. Entonces vamos a recortar ahí. Creo que no me quedó tan tangente esto. Sí, está. Entonces vamos a pasar, vamos a generar nuevamente el resto de la elipse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar el comando mirror para poder hacerle un espejo respecto de su eje principal a esta elipse, de manera que nos aparezca aquí atrás, ¿cierto? Nuevamente. Ajustamos los límites de la elipse hasta los puntos de tangencia. Oye, voy a ajustar aquí manualmente hasta los puntos de tangencia. Y este trazo, que sabemos que queda en línea oculta, lo vamos a pasar a nuestra capa de líneas ocultas. Bien, así de sencillo. Entonces ahora seguimos trazando el resto de nuestra elipse. Tenemos que trazar una recta que sea tangente a estas dos elipses y sabemos que lo podemos hacer fácilmente mediante iteraciones. Entonces tomamos un punto cualquiera en la primera elipse y nos vamos tangente. Luego actualizamos la tangente, modificando el punto anterior y yéndonos hacia la tangencia, y lo mismo hacemos nuevamente por acá. Entonces mediante un par de iteraciones tenemos completamente definida aproximadamente la tangencia, ¿cierto? Vamos en el sector derecho, tomamos un punto, línea tangente, actualizamos la tangencia en uno de los lados y la actualizamos también en otro de los lados. ¿Ya? Ahí está entonces la tangencia.
Vamos a nuevamente trazar una elipse en isocircle. Vamos a trazar esta elipse con este centro y ese radio. Y vamos a recortar la parte que queda oculta para poder pasarla después a nuestra capa de líneas ocultas. Entonces todo este sector de aquí atrás queda oculto. Ejecutamos el comando mirror para completar la elipse nuevamente. Pero sabemos que vamos a completar ahí la elipse. Ajustamos los puntos hacia nuestros puntos ajustamos los límites de la elipse hasta nuestros puntos de tangencia y pasamos este sector de la elipse a la capa de líneas ocultas. Entonces de esta forma nosotros tenemos trazado en el sistema isométrico el cono que se observa aquí a la izquierda. ¿Bien? Entonces voy a apagar las capas para que ustedes puedan observarlo. Vamos a apagar la capa de planta, la capa de alturas y la capa de ejes, y con esto ustedes tienen una visión súper buena de cómo quedó nuestro cono dibujado en nuestro sistema isométrico.